Hola a todos, esto es Simply Health y vamos a ver un vídeo muy interesante para mejorar el estrés y la ansiedad. El tema de hoy es la respiración. Respirar es fundamental. En manuales de supervivencia hay una regla, la regla del 3, que dice que podemos estar 3 semanas aproximadamente, 3 semanas sin comer, 3 días sin beber, 3 horas sin encontrar refugio y solo 3 minutos sin respirar. Esto explica un poco que la nutrición más importante que tenemos son los aires, los gases que necesitamos a nivel celular. Bien, vamos a explicar en el vídeo de hoy cuáles son las formas correctas de respirar y algunos ejercicios muy importantes para practicar a diario y mejorar tanto por un lado el sistema respiratorio, incluso algunos problemas de asma y otros problemas respiratorios, como también mejorar esos estados de ansiedad que se están provocando en mayor medida por la situación actual. Tenemos que entender que el sistema encargado de que podamos hacer esto es el sistema respiratorio, compuesto principalmente por los pulmones. Como veis aquí, son un tejido muy elástico, con capacidad de expandirse y contraerse, y dentro de ellos encontramos las unidades, los alveolos, unidades de intercambio gaseoso, las cuales son muchísimas, son microscópicas. Y bueno, yo cuando estudiaba en los libros de fisiología se decía que si se expandiera toda la superficie de los pulmones podría ocupar prácticamente una pista de tenis. No sé si será algo tan grande, pero lo que está claro es que la superficie es enorme y que dependiendo, como veis es un tejido elástico, dependiendo de la capacidad de elasticidad de esos pulmones, la superficie será mayor o menor. Si tenemos mayor superficie o si usamos toda la superficie que tenemos, respiraremos de manera mejor y nuestros tejidos estarán más nutridos en cuanto a gases que necesitan. Es importante entender, como veíamos antes, que durante la inspiración el pulmón se expande, ambos se expanden a lo ancho y a lo largo en 3 dimensiones, y en la expiración se contrae, y que dependiendo del tipo de respiración se expandirán más o se expandirán menos. Tipos de respiración, ¿qué es esto? Podemos dividir los pulmones en 3 fases, tres zonas. La zona clavicular, que es la más alta, la zona intercostal, que es la intermedia, y la zona abdominal o diafragmática, que es la más baja. Si nosotros respiramos muy superficialmente, moviendo solo los hombros, tendremos una respiración clavicular. Si nosotros respiramos moviendo más la caja torácica, tendremos una respiración intercostal, y si nuestra respiración es más profunda, moviendo la zona del abdomen, será una respiración diafragmática. Si conseguimos respirar de forma que activemos toda la superficie pulmonar, desde el abdomen al tórax a la clavícula, tendremos lo que se llama respiración yógica, respiración completa o en 4 fases. Bien. ¿Qué sucede en un ataque de ansiedad? Pues normalmente los ataques de ansiedad hacen que el sistema nervioso se sobreestimule y el cuerpo tenga la necesidad de introducir aire de manera muy fuerte, lo cual provoca una respiración muy rápida pero muy superficial, muy clavicular. ¿Qué sucede? Que, como veíamos antes, nosotros en esta zona de los pulmones tenemos peor difusión, peor intercambio gaseoso, y en la parte baja, por el contrario, es donde mayor difusión, mejor rendimiento tenemos. Entonces, en un ataque de ansiedad lo que va a pasar es que los tejidos no se van a oxigenar de manera correcta ni van a limpiar los gases que tienen que soltar, lo cual va a producir problemas añadidos al propio ataque de ansiedad. Y estos síntomas son muy típicos, si lo habéis sufrido alguna vez, en notar algunas extremidades entumecidas, mareos, sensación de hormigueo. Al final son los propios nervios de la zona los que están diciendo que hay poco oxígeno, que hay algún problema y nos mandan la información. Bien. Entonces, explicado esto, creo que ya sabréis un poco por dónde van los tiros en cuanto a cuál es la forma correcta de respirar, y sí, es respirar de manera profunda. Respirar de manera profunda lo conseguimos activando el músculo este, que es el diafragma. Como veis, es
tejido con forma de bóveda que tiene la capacidad de tirar los pulmones hacia abajo, extenderlos al máximo y hacer que entre más aire y sobre todo que entre aire en el lóbulo inferior de los pulmones, que como decía antes es donde mejor oxigenación se produce. ¿Cómo podemos conseguir esto si no sabemos hacerlo, si no lo solemos hacer habitualmente? Muy sencillo, podemos tumbarnos boca arriba, poner la mano sobre el abdomen, o a lo mejor una mano en el abdomen y otra en el tórax, e intentar que la mano del tórax suba y baje conforme inspiramos o expiramos, y que la mano del tórax no se mueva. Es curioso, pero muchísima gente tiene que aprender, mejor dicho, reaprender este tipo de respiración, principalmente por el estilo de vida que llevamos, pero hay que entender que es algo innato. El respirar de forma diafragmática o abdominal, si os fijáis en los bebés, es algo que todos sabemos o debemos hacer de forma natural. Hay un error muy grande que es el término de respirar profundo. Muchas veces se nos dice que respirar profundo es respirar, o entendemos que es respirar muy intenso, con mucha fuerza y rápidamente, algo así. Esto es un error, ¿vale? Porque haciendo eso no tiene por qué respirarse profundamente. Al final, profundamente lo que quiere decir es que respiremos en lo más profundo de nuestros pulmones. Y se puede respirar profundamente de manera muy suave y muy sutil, como luego veremos. Por lo tanto, concepto fundamental. Respirar profundamente es respirar de forma diafragmática o de forma abdominal, pero no tiene nada que ver con coger muchísimo aire o hacerlo muy rápido. Siguiente pregunta importante, ¿por dónde respirar? ¿Por la boca o por la nariz? Pues sin duda la naturaleza no hace nada por hacer. Si tenemos nariz es para usarla, no solo para sonarnos los mocos. Entonces, ¿por qué es importante respirar por la nariz? Y luego veremos por qué no debemos respirar por la boca. Pues porque en la nariz tenemos toda una estructura anatómica que se compone de los cornetes nasales, los cuales son una especie de hueso esponjoso. También encontramos ahí cilios, pelos, mucosa, los cuales hacen que el aire que respiramos se filtre, se purifique y se mejore. Por eso se producen mocos, porque al final los mocos es la mezcla de la mucosa que nosotros producimos y la suciedad que filtramos en el aire. Por otro lado, es importante también respirar por la nariz porque esa nariz va a hacer que el aire que entre se regule según las necesidades del cuerpo. Me explico. Si nosotros estamos en un ambiente muy frío, la nariz va a conseguir que el aire se caliente y entre a una temperatura adecuada en nuestros pulmones y en nuestro cuerpo. Por el contrario, si el aire está caliente, la nariz va a enfriarlo. Si el aire está muy húmedo, la nariz lo va a deshumificar. Y por último, si el aire está muy seco, la nariz lo va a humidificar. Esto se consigue al final por la gran red de capilares que tenemos en torno a la nariz. Por ello, en invierno, en ambientes fríos, la nariz se enrojece. Bien, ¿por qué no debemos respirar por la boca? Primero, pues porque es más importante respirar por la nariz, por todo lo que hemos hablado antes, pero es que además respirar por la boca conlleva diferentes problemas. Problemas de asma, problemas de mala oclusión dental. Fijaros en los daños que puede producir a lo largo del tiempo respirar con la boca abierta, ¿vale? La boca está hecha para masticar y comer, no para estar siempre abierta. Eso hace que el hueso de la mandíbula se desplace hacia atrás y tiene capacidad de modificar toda la estructura craneal. Con un trabajo de reeducación respiratoria se puede mejorar esto sin necesidad de cirugía maxilofacial. ¿Cómo se hace este trabajo? Pues primero siendo consciente, entendiendo lo importante que es respirar por la nariz, y segundo, en la parte en el apartado de dormir, cuando no podemos ser conscientes, lo que podemos hacer es usar una especie de esparadrapo en la boca para aprenderlo, o un artilugio de este tipo. Es muy importante respirar por la nariz normalmente, pero quizá a la hora de dormir lo es más todavía. Por un lado, respirar por la boca puede producir ronquidos, que son muy molestos, pero por otro lado también producen deshidratación y sequedad bucal, la cual hace que te despiertes muchas veces por la noche sintiéndote con sed. Si además bebes agua
lo que vas a hacer es que te entren ganas de ir al baño y va a hacer que te despiertes más veces todavía, y al final lo que sucede es que la persona no tiene un sueño continuo, reparador, el sueño es fragmentado, y esto influye enormemente en la calidad de vida. Higiene nasal. La higiene nasal es muy importante, incluso mejor que sonarse los mocos puede ser usar una lota de yoga, ¿vale? Que es una especie de artilugio, es una especie de regadera. Recomiendo que se llene con agua de mar o agua con sal, y lo que se hace es introducirla por un orificio nasal, poner la cabeza de forma lateralizada para que todo el agua que entre vaya saliendo junto a los residuos y la suciedad por la otra fosa, y luego se hace lo mismo por el otro lado. Si no, la otra opción que es muy recomendable es usar algún tipo de spray nasal, y como he dicho antes, si puede ser con agua de mar como el que veis en la imagen, mucho mejor. Luego, la calidad del aire es fundamental, eso es algo que ya todos sabemos, pero no está mal recordarlo. No va a ser lo mismo un aire contaminado que un aire de un entorno más natural. Bien, vamos ya con las técnicas respiratorias. Realmente técnicas respiratorias y ejercicios de respiración hay muchísimos. Es recomendable hacer algún tipo a diario. Por un lado, como he dicho, pueden mejorar nuestra forma de respirar, mejoran también si tenemos algún tipo de patología, y además nos pueden permitir relajar un poco esa ansiedad y ese rum mental que nos afecta demasiado. Voy a explicar 3 sencillitas y una cuarta un poco más compleja, pero como digo, hay muchas. Bien, la primera es la respiración de tipo nostril. Básicamente consiste en respirar taponándonos una fosa nasal. Esto, por un lado, si está ligeramente taponada, nos va a permitir que la fosa se destapone, y por otro lado también, según la tradición yógica, tiene algunos beneficios a nivel del sistema nervioso. Bueno, como ejercicio respiratorio es bastante recomendable. La siguiente, quizá también muy importante, sobre todo para aprender bien la forma de respirar, es la respiración cuadrada. Muy sencillo, consiste en dividir en 4 los diferentes pasos respiratorios. Empezamos con la inhalación, luego vendría una pausa aguantando el aire, luego la exhalación y, en cuarto lugar, otra pausa aguantando el volver a coger aire. Debe ser el mismo tiempo para todo, y bueno, en este caso, en el ejemplo, salen 4 segundos, pero dependiendo de tu capacidad pulmonar puedes ir mejorando y aumentando el tiempo. Tercero, método buteico. Este método se puede usar como ejercicio en un momento dado, pero el propio autor, que era, si no recuerdo mal, un médico ruso que trató a muchísimos pacientes de asma y de problemas pulmonares, el propio autor recomienda hacerlo todo el rato a diario. Y además, él recalca mucho el tema de la respiración profunda, e incide en que la respiración profunda es una respiración diafragmática, con la parte baja de nuestros pulmones, pero que debe ser lo más sutil posible. Entonces, él recomendaba que hubiera muy poca diferencia entre una inspiración y una expiración, que la respiración fuera muy sutil, y además introducía un concepto que era el de la pausa control, que simplemente era aguantar la respiración un tiempo al soltar el aire, y según el tiempo que fuéramos capaces de aguantar, nuestra capacidad pulmonar sería mejor o peor. Si lo trabajábamos según su método, la capacidad iba a mejorar, y sobre todo, repito, en el tema de problemas de asma, las mejoras eran muy grandes. También se han visto mejoras muy grandes en casos de cefaleas, migrañas, fatiga crónica con este método. En cuarto lugar, tenemos el método Wim Hof. Este es el complicado, tampoco es que sea muy difícil, pero sí es un poco más complejo que los anteriores. Este método está ahora muy de moda porque principalmente también su autor, el que tenemos en la imagen, Wim Hof, es un récordman mundial, tiene muchos récords de aguantar en hielo, bañándose en hielo, subió al Everest solo con unos pantalones cortos, y él dice que ha conseguido todos esos récords, entre otras cosas, gracias a sus técnicas respiratorias. El método Wim Hof consiste en
aquí sí hacer una respiración profunda, pero también muy violenta, muy rápida, una expiración potente, intentando meter el máximo aire posible, y luego una expiración tranquila, dejando salir tranquilamente el aire. Esto se repite unas 10, 20, 30 veces, y luego hay una pausa control, se suelta el aire y se intenta aguantar la respiración todo lo posible. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros adoptamos este patrón, lo que hacemos es hiperoxigenar el cuerpo, porque estamos metiendo a la fuerza mucho oxígeno, pero soltando muy poco aire, ¿vale? Al hiperoxigenar el cuerpo, nuestros tejidos están más llenos de todo lo que necesitan y por lo tanto luego en la pausa control la capacidad de aguantar el aire se puede doblar o triplicar. Bien. Incluso el propio autor se ha sometido a estudios científicos en diferentes universidades y en laboratorio se ha visto que ha conseguido subir la alcalinidad de su cuerpo y de su sangre, cosa que hasta hace poco la ciencia decía que era prácticamente imposible. Bien, resumiendo, tenemos que entender que respirar es fundamental, pero no todas las formas de respirar son correctas. Por lo tanto, mis recomendaciones son, por un lado, intenta respirar siempre que puedas por la nariz. Está claro que si estás en una actividad física intensa o tienes alguna lesión, no va a ser posible. Pero si puedes, respira, acuérdate siempre de respirar por la nariz. Segundo, respira profundamente, con la parte baja de tus pulmones. No fuerte, sino profundamente. Tercero, ten una higiene nasal adecuada a diario. Cuarto, debes buscar siempre un aire limpio, intenta escapar de sitios contaminados, de sitios muy llenos de polución. Y por último, a diario es muy recomendable hacer algunos de los ejercicios respiratorios que yo te he mostrado o, como decía antes, hay muchísimos más, puedes investigar en internet y buscar otros. Y con esto último ya acabo. Si alguno de los métodos que yo te he enseñado te parecen curiosos o interesantes y quieres que profundicemos más en ellos, escríbemelo en comentarios y veremos si hacemos un vídeo sobre ese tema. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Saludos.